El aire de finales de otoño en los picos de Europa era una promesa afilada y pura. Marcos Soler, un hombre de 42 años, cuyos ojos reflejaban la calma de las cumbres que tanto amaba, desplegaba un mapa topográfico sobre una roca plana. A su lado, Leo, su hijo de 10 años, seguía con un dedo fascinado las líneas de nivel que su padre le enseñaba a interpretar. Para ellos, esta excursión anual era un ritual sagrado, un pacto entre padre e hijo sellado, con el olor a pino y el susurro del viento en los hayedos. Marcos era un aventurero, pero sobre todo, era un padre responsable. Cada nudo, cada brújula, cada paso, era una lección. Leo, un niño de curiosidad brillante, lo idolatraba, absorbiendo el conocimiento de la montaña como si fuera el aire que respiraba. Su pequeño campamento base era un oasis de orden y calidez en la inmensidad salvaje. La tienda, de un naranja vibrante, estaba anclada con pericia para resistir las ráfagas que descendían de los collados. Mientras preparaban las mochilas para la ruta del día, el teléfono satelital crepitó, un hilo frágil que los conectaba con el mundo que habían dejado atrás. La voz de Sara Herrero, esposa de Marcos y madre de Leo, llegó teñida de estática y de una preocupación que nunca la abandonaba del todo. «Tened mucho cuidado», suplicó, sus palabras casi un fantasma en la línea. Marcos la tranquilizó con su habitual confianza, mientras Leo, ajeno a la inquietud de su madre, señalaba con un grito ahogado la figura ágil de un rebeco saltando en un risco lejano. El vapor del chocolate caliente se elevaba de sus tazas metálicas, mezclándose con el vaho de su aliento en la mañana gélida. Era la última imagen de normalidad, un instante perfecto y congelado en el tiempo. Marcos ajustó por última vez la mochila sobre los pequeños hombros de Leo. Su gesto, un acto de amor y protección. Se pusieron en marcha con la promesa de regresar antes del anochecer, de contarle a Sara las maravillas que habían visto desde el mirador. Sus figuras, una grande y una pequeña, se adentraron en el sendero que serpenteaba hacia el corazón de la montaña, empequeñeciendo a cada paso, hasta que el bosque de hayas, con sus hojas doradas y cobrizas, los engulló por completo, dejando tras de sí solo el silencio expectante de la naturaleza. El corte es abrupto, un hachazo en el tiempo. 2 días después, el silencio en el teléfono satelital de Sara ya no es estática, es un abismo. La confianza de Marcos, que antes era un bálsamo, se ha convertido en un recuerdo torturador. Su llamada a la Guardia Civil es un hilo de voz tembloroso que desata la maquinaria de la emergencia. El Land Rover de Marcos es encontrado al pie del sendero, una reliquia metálica y fría bajo la llovizna persistente. Dentro, el equipo de acampada perfectamente ordenado, las carteras con su dinero y documentación, incluso el peluche de Leo en el asiento trasero. No hay signos de violencia ni de robo, solo una ausencia inexplicable y total, como si se los hubiera tragado la tierra. La operación de búsqueda se despliega con una urgencia que corta el aire. Los helicópteros del Grime, con su distintivo color verde, surcan los cielos grises, sus rotores un latido de corazón desesperado que retumba en los valles. Equipos de montañeros de élite, con sus chaquetas rojas y sus rostros curtidos por el viento, descienden por barrancos y peinan las laderas. Las unidades caninas, perros de olfato infalible, ladran con una mezcla de excitación y frustración, siguiendo rastros que aparecen y desaparecen como fantasmas. Sara, envuelta en una manta térmica que no consigue calentar el frío de sus huesos, observa desde el puesto de mando improvisado una figura diminuta y rota frente a la inmensidad de un paisaje que se ha vuelto hostil y devorador. El tercer día, la montaña muestra su verdadera cara. Una niebla densa, imprevista y antinatural desciende desde las cumbres como un sudario. No es la bruma matutina, es un muro blanco y húmedo que lo borra todo: las referencias visuales, los sonidos, las esperanzas. Los equipos de búsqueda se ven obligados a moverse con una lentitud agónica,
casi a ciegas, mientras el frío cala con una intensidad renovada. La niebla se convierte en un antagonista silencioso y poderoso, un cómplice del misterio que parece empeñado en ocultar cualquier huella, cualquier indicio del paso de Marcos y Leo. El tiempo, antes un aliado, ahora corre en su contra con una velocidad aterradora, cada hora perdida una palada de tierra sobre una tumba invisible. Los días se convierten en una tortura monótona de falsas alarmas y expectativas rotas. Un trozo de tela azul enganchado en un espino resulta ser de una vieja mochila abandonada hace años. Un grito lejano que acelera el pulso de todos es solo el eco del viento jugando en una garganta rocosa. Los perros pierden el rastro una y otra vez en los cruces de arroyos, como si el agua se llevara consigo la última molécula de su esencia. Para Sara, cada informe negativo del teniente de la Guardia Civil es un golpe físico. Su mente, exhausta por la falta de sueño, es un carrusel de culpas y escenarios horribles, cada uno más vívido y doloroso que el anterior. La búsqueda se convierte en noticia nacional. Las cámaras de televisión y los periodistas invaden la pequeña aldea, sus preguntas una intrusión insensible en el dolor privado de Sara. El caso se transforma en un relato mediático y las teorías se multiplican. Se perdieron, un desprendimiento, un encuentro con un animal salvaje. La narrativa oficial, la que el teniente le comunica a Sara con una compasión profesional y distante, se inclina hacia el accidente, un trágico error de juicio, un cambio repentino del tiempo, la montaña reclamando su tributo. La palabra rescate comienza a ser sutilmente reemplazada por recuperación, un cambio semántico que para Sara suena como una sentencia de muerte definitiva, una losa sobre su corazón. Tras 2 semanas de esfuerzos infructuosos, la búsqueda se suspende oficialmente. El operativo se repliega, dejando tras de sí un silencio aún más profundo que el anterior. Los helicópteros se han ido, las chaquetas rojas han desaparecido de las laderas. Los picos de Europa vuelven a su calma majestuosa e indiferente, guardando su secreto con una impasibilidad cruel. Para el mundo es un caso cerrado, una tragedia más en los anales de la montaña, pero para Sara Herrero es el comienzo de una condena. De pie, sola, frente al sendero donde los vio desaparecer, comprende que su vida se ha fracturado en un antes y un después, y que el después es un vacío torturador sin respuestas. 4 años. Un abismo de 1461 días se había abierto entre el eco de la última risa de Leo y el silencio opresivo del presente. La casa de Sara Herrero se había convertido en un mausoleo de una vida interrumpida, un santuario donde el tiempo se había detenido con una crueldad precisa en aquella mañana de otoño. Cada objeto permanecía en su lugar, como si Marcos y Leo fueran a entrar por la puerta en cualquier momento. El polvo, un sudario fino y plateado, era el único testigo del paso de los años. El cuarto de Leo, con sus pósteres de constelaciones y su colección de minerales en la estantería, seguía intacto, una herida abierta en el corazón de la casa, un espacio sagrado y torturador que Sara apenas se atrevía a profanar con su presencia. Sara ya no era la misma mujer. La luz en sus ojos se había extinguido, reemplazada por una sombra perpetua de vigilia y dolor. Su cuerpo se movía con una lentitud resignada, como si cargara con el peso invisible de la montaña sobre sus hombros. Había aprendido a vivir en un limbo emocional, oscilando violentamente entre una esperanza frágil, casi irracional, que la impulsaba a seguir, y un pozo de desesperación tan profundo que amenazaba con ahogarla en sus momentos más oscuros. Sus amigos y familiares la observaban desde una distancia respetuosa, incapaces de comprender la naturaleza de un duelo sin cuerpo, de una pérdida sin final. Ella era una isla de pena en un mar de vidas que, inevitablemente, habían seguido adelante. A veces se detenía en el umbral del cuarto de su hijo, aferrándose al marco de la puerta como si fuera un salvavidas.
La luz del atardecer se filtraba por la ventana, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire quieto. Recordaba la noche antes de que se fueran, cuando Leo, señalando un mapa estelar, le había preguntado con su voz seria de niño: «Mamá, ¿las estrellas también tienen frío?». La memoria era una daga de doble filo, un calor reconfortante seguido de un dolor agudo y paralizante. Cerraba los ojos e imaginaba su olor a jabón y aventura, un fantasma sensorial que se desvanecía tan rápido como llegaba, dejándola aún más sola en el silencio ensordecedor de la casa. El caso estaba oficialmente cerrado, una carpeta más en un archivo polvoriento bajo la etiqueta de desaparición en alta montaña, presunto accidente fatal. Para la Guardia Civil era una estadística trágica. Para Sara era una guerra privada y solitaria que se negaba a abandonar. Cada 6 meses recibía una carta protocolaria asegurándole que cualquier nuevo indicio sería investigado, palabras vacías que sonaban a insulto. Su lucha no era contra la burocracia, sino contra el olvido. Se negaba a que Marcos y Leo se convirtieran en un recuerdo borroso, en una anécdota local sobre los peligros de los picos. Su existencia se había reducido a un único propósito: encontrar una respuesta. Cualquier respuesta que le permitiera poner fin a la tortura de la incertidumbre. Para canalizar su búsqueda, Sara había creado un blog. El Eco de los Picos se convirtió en su cuartel general digital, un faro de esperanza en la inmensidad de Internet. Allí colgaba fotos, mapas detallados de la zona de búsqueda, análisis de los partes meteorológicos de aquellos días fatídicos y las pocas teorías plausibles que había recopilado. El blog era un archivo meticuloso de su dolor y su perseverancia, seguido por una pequeña comunidad de montañeros, curiosos y almas compasivas que le enviaban mensajes de apoyo. Pasaba las noches en vela, bañada por el resplandor azulado del monitor, revisando imágenes satelitales y foros de senderismo, buscando una aguja en un pajar infinito, un píxel fuera de lugar que nadie más hubiera visto. 2 veces al año, en primavera y en otoño, Sara realizaba su peregrinaje personal a los picos de Europa. El viaje era un ritual de autoflagelación y memoria. El aire puro de la montaña, que antes amaba, ahora le quemaba los pulmones. Se alojaba en la misma pequeña posada donde los dueños la recibían con una mezcla de compasión y tristeza. Con una grapadora industrial y una pila de carteles recién impresos, recorría los mismos senderos, las mismas aldeas, reemplazando los anuncios descoloridos por el sol y la lluvia con las caras sonrientes de su marido y su hijo. Cada grapa clavada en la madera de un poste era un acto de desafío contra el tiempo, un grito silencioso que se negaba a ser apagado. Los lugareños la conocían como la mujer que busca. Algunos la evitaban, incómodos ante la crudeza de su dolor. Otros, los más viejos, se acercaban a ella con respeto, ofreciéndole un café caliente y alguna palabra amable. Un pastor le contó una vez que había visto a un hombre y un niño que encajaban con la descripción cerca de una majada remota, pero su memoria era brumosa y poco fiable. Cada fragmento de información, por vago que fuera, era examinado por Sara con la intensidad de un forense, aunque casi siempre la conducía a un nuevo callejón sin salida. Se aferraba a estas migajas de posibilidad porque eran lo único que la separaba de la locura total. Su perseverancia no nacía tanto de la esperanza de encontrarlos con vida, una llama que el tiempo casi había extinguido, sino de una promesa hecha a sí misma en la oscuridad de su primera noche en solitario. El olvido, se repetía, es la segunda muerte, y ella no permitiría que sufrieran esa última indignidad. Seguir buscando era su forma de mantenerlos presentes, de honrar el amor que los unía. Era su penitencia y su salvación. No saber era un abismo, un vacío sin fondo. Cualquier verdad, por terrible que fuera, sería un suelo firme sobre el que,
quizás algún día, podría volver a aprender a caminar. Y por eso Sara Herrero seguía buscando. Benito, un pescador de 70 años con las manos curtidas por el sedal y el frío, conocía cada remolino y cada poza del río Cares como si fueran las líneas de su propia palma. Aquella mañana de principios de verano, el sol calentaba tibiamente las piedras de la orilla en un tramo del río raramente visitado, un lugar de difícil acceso que prometía las mejores truchas. El murmullo del agua era su única compañía, una sinfonía constante que había aprendido a amar. Lanzó el anzuelo con un gesto fluido y experto, un movimiento repetido miles de veces. Se sentó sobre una roca lisa, el silencio solo roto por el canto de un mirlo. Era un día como cualquier otro, un lienzo de paz y rutina en el corazón salvaje de los picos. De repente la línea se tensó con una violencia inusitada. No era la sacudida eléctrica de una trucha luchando por su vida, sino un peso muerto, obstinado y pesado, que se aferraba al fondo del lecho del río. Benito frunció el ceño, pensando que se había enganchado en un viejo tronco sumergido o en una maraña de raíces. Tiró con fuerza, el carrete gimiendo en protesta. Sus músculos, aunque envejecidos, respondieron con la memoria de una vida de esfuerzo. Poco a poco, con una paciencia forjada por décadas de espera, sintió que el obstáculo cedía. Comenzó a recoger el sedal lentamente, una curiosidad extraña mezclada con la frustración, mientras una forma oscura y amorfa comenzaba a dibujarse bajo la superficie cristalina del agua. Lo que emergió del agua no era un tronco, era un objeto pequeño, cubierto de una capa gruesa de algas verdes y limo oscuro, del que goteaba un agua fangosa. Tenía un color antinatural en aquel entorno de verdes y grises, un destello de azul vibrante, descolorido por el tiempo, pero inconfundible. Benito lo arrastró hasta la orilla, el corazón latiéndole con un ritmo desacostumbrado. Al limpiarlo con sus manos temblorosas, la forma se hizo clara. Era una mochila infantil, pequeña, con las correas desgastadas y una cremallera agarrotada por el óxido y los sedimentos. En ese instante, un recuerdo helado, casi olvidado por la comunidad, atravesó su mente como un relámpago. La historia de aquel padre y su hijo, tragados por la montaña 4 años atrás. El aire pareció volverse más denso, más frío. Benito se arrodilló junto a la pequeña mochila, sintiendo el peso de los años y de la tragedia que contenía. Era un artefacto de un mundo perdido, un eco tangible de una risa infantil silenciada para siempre. La había encontrado a kilómetros de la zona donde se centró la búsqueda oficial, en un recodo del río donde las corrientes depositaban los secretos que la montaña decidía liberar. Durante un largo momento no supo qué hacer. Sentía una mezcla de pavor y de un deber solemne. Aquel objeto no le pertenecía a él, ni siquiera al río. Le pertenecía a una mujer que, según decían en el pueblo, seguía buscando. Una mujer atrapada en un invierno sin fin. Con un esfuerzo que le pareció monumental, forzó la cremallera principal. El metal oxidado cedió con un chirrido agónico. El interior era una masa de materia orgánica en descomposición y lodo. El olor a tierra húmeda y a tiempo estancado llenó el aire. Sus dedos, torpes por la emoción, rebuscaron entre los restos, esperando no encontrar nada, y, al mismo tiempo, temiéndolo. Entonces, notó algo firme y rectangular. Lo sacó con sumo cuidado. Era una funda estanca de plástico grueso, de las que usan los montañeros para proteger sus aparatos electrónicos. Estaba sellada herméticamente, una cápsula de tiempo milagrosamente intacta, preservada de la furia destructora del agua que la había rodeado durante 4 largos años. Con el corazón en un puño, Benito abrió los cierres de presión de la funda. El aire atrapado en su interior escapó con un siseo casi imperceptible. Dentro, seca y segura, descansaba una pequeña cámara digital de color negro. Era un objeto tan mundano y a la vez tan extraordinario en aquel contexto
que a Benito le faltó el aliento. No era un hueso ni un trozo de ropa. Era algo mucho más poderoso. Era un testigo silencioso. Una caja negra que había sobrevivido al olvido y que quizás contenía la respuesta al misterio que había dejado una cicatriz imborrable en el alma de aquellas montañas. La sostuvo en su mano, sintiendo el peso no de su plástico y metal, sino de la verdad que guardaba dentro. La noticia de la mochila no llegó a Sara a través de un canal oficial, sino como un murmullo que ascendió desde el valle. Benito, abrumado por el peso de su hallazgo, se había detenido primero en el único bar de la aldea más cercana. La pequeña cámara digital, aún húmeda, pasó de mano en mano entre los parroquianos, un objeto sagrado y terrible a la vez. El recuerdo del caso Soler, adormecido bajo 4 años de silencio, despertó con una violencia repentina. Fue el dueño del bar, un hombre que había visto a Sara clavar sus carteles año tras año, quien finalmente descolgó el teléfono y llamó al cuartel de la Guardia Civil, su voz teñida por una mezcla de excitación y pavor reverencial. El teniente a cargo del puesto de Potes, el mismo que había dirigido la infructuosa búsqueda 4 años atrás, recibió la noticia con un escepticismo forjado por años de falsas pistas. Sin embargo, al ver la mochila azul y la cámara, un escalofrío le recorrió la espalda. Era real. La memoria del rostro de Sara grabado a fuego en su mente regresó con una claridad dolorosa. Sabía que la llamada que estaba a punto de hacer no era una simple notificación, era la detonación de una bomba de tiempo emocional. Antes de marcar, revisó el viejo expediente, las fotos de un hombre sonriente y un niño de ojos brillantes, sintiendo el peso de una responsabilidad que creía haber dejado atrás, una deuda pendiente con los vivos y los muertos. Para Sara, la llamada fue un seísmo que resquebrajó los cimientos de su existencia congelada. La voz del teniente, cautelosa y profesional, atravesó la niebla de su apatía y la golpeó con la fuerza de un huracán. El viaje de vuelta a los picos fue una tortura disociativa, un peregrinaje a través de un paisaje de fantasmas. Cada curva, cada hayedo, cada pico afilado contra el cielo, era un recordatorio de lo que había perdido. No sentía esperanza, sino un miedo visceral y paralizante. Durante 4 años, la incertidumbre había sido su infierno particular, pero al menos le permitía albergar una chispa irracional de fantasía. La verdad, encerrada en esa pequeña caja de plástico, amenazaba con extinguir esa chispa para siempre, reemplazándola por una realidad que podría ser insoportable. En el cuartel de la Guardia Civil, la cámara reposaba sobre una mesa metálica dentro de una bolsa de pruebas transparente. Era un objeto absurdamente pequeño para contener el destino de 2 personas. El primer obstáculo se presentó de inmediato. La tarjeta de memoria estaba sulfatada, los contactos corroídos por una exposición prolongada a la humedad a pesar de la funda estanca. El equipo local no tenía los medios para intentar una recuperación de datos tan delicada. El teniente informó a Sara con pesar que la tarjeta debía ser enviada al Laboratorio de Criminalística de Madrid, a la Unidad de Delitos Tecnológicos. La verdad estaba al alcance de la mano, pero separada de ella por un nuevo abismo de burocracia y tiempo de espera. Los días que siguieron fueron, si cabe, más agónicos que los 4 años anteriores. Sara se instaló en la misma posada, una prisionera voluntaria en el escenario de su tragedia. La espera era una forma de tortura refinada. Se despertaba cada mañana con un nudo en el estómago, el corazón latiendo al ritmo frenético de la ansiedad. ¿Y si no lograban recuperar nada? ¿Sería de vuelta a su limbo pero con la herida reabierta y sangrando de nuevo? ¿Y si lo recuperaban todo? ¿Estaba preparada para ver los últimos momentos de su marido y su hijo? La montaña la observaba desde su ventana, silenciosa e impasible, guardiana de un secreto que se resistía a ser desvelado, poniendo a prueba los límites de su cordura. A cientos de kilómetros, en una sala blanca y aséptica,
Un técnico especialista trabajaba con la paciencia de un cirujano. Conectó la diminuta tarjeta a una serie de dispositivos, sus dedos moviéndose con precisión sobre el teclado. En el monitor, líneas de código incomprensible desfilaban sin cesar. El proceso era una arqueología digital, excavando a través de capas de datos corruptos en busca de fragmentos de información intacta. Pasaron horas, luego días. A veces, un destello de color aparecía en la pantalla, un artefacto visual sin sentido, un amasijo de píxeles verdes, una mancha azul, un rostro tan distorsionado que era irreconocible. Cada pequeño avance era una victoria contra el olvido, una batalla silenciosa contra la descomposición del tiempo. El avance significativo llegó al cuarto día. El técnico logró aislar y reconstruir varios archivos de imagen y 2 clips de vídeo extremadamente cortos. La llamada al teniente fue breve y concisa. Tenemos algo, no mucho, pero es algo, una secuencia de 12 fotografías y 2 vídeos de menos de 15 segundos cada uno. El teniente colgó el teléfono y respiró hondo. La parte técnica había terminado. Ahora comenzaba la parte humana, la más difícil. Cruzó la plaza del pueblo hasta la posada, subió las escaleras de madera crujiente y llamó a la puerta de la habitación de Sara. Cuando ella abrió, vio en los ojos del oficial no la compasión de siempre, sino una gravedad sombría que le heló la sangre en las venas. La sala de reuniones del cuartel se había convertido en un santuario improvisado. Una pantalla de ordenador era el altar. El teniente se sentó junto a Sara, el silencio entre ellos denso y pesado. Le explicó con voz suave que los archivos estaban listos, que podía describirle el contenido si ella lo prefería. Sara negó con la cabeza, sus ojos fijos en la pantalla en negro. Había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Necesitaba ver, necesitaba ser el último testigo de su historia. «Estoy lista», susurró, su voz apenas un hilo. Con un gesto solemne, el teniente movió el ratón y hizo doble clic en el primer archivo. La oscuridad de la pantalla dio paso a la primera imagen recuperada del abismo. La primera imagen inundó la pantalla, y con ella un torrente de recuerdos que apuñalaron a Sara con una mezcla de dulzura y agonía. Era Leo, su rostro iluminado por una sonrisa a la que le faltaba un diente, señalando con orgullo un rebeco que saltaba en un risco. Le siguieron otras, Marcos explicando el mapa, sus ojos arrugados por la risa. Una panorámica de un valle bañado por el sol dorado del otoño, un selfie de los dos, mejilla con mejilla, con el aliento formando nubes de vaho. Sara ahogó un sollozo, sus dedos trazando la figura de su hijo en el monitor frío. Eran fantasmas felices, fragmentos de un tiempo perfecto que la realidad había hecho añicos. Pero a medida que las fotos avanzaban, la luz se atenuaba, el cielo se tornaba plomizo y la niebla comenzaba a serpentear entre los árboles como un presagio. La atmósfera de las imágenes cambió bruscamente, ya no eran paisajes, sino instantáneas tensas y apresuradas. Una foto de Marcos, de espaldas, mirando hacia algo que quedaba fuera del encuadre, con los hombros en tensión. Luego, la aparición de una tercera figura. Al principio, un punto lejano en el sendero, un montañero más. En la siguiente, estaba más cerca, compartiendo una barrita energética con Leo. Era un hombre de rostro amable y barba cuidada. Sara no lo reconoció. El teniente se inclinó hacia la pantalla con el ceño fruncido. La penúltima foto, desenfocada, mostraba a Marcos discutiendo con el extraño. Su gesto era de advertencia. Y entonces, la última imagen, tomada desde un ángulo bajo, caótico, como si la cámara se hubiera caído. El rostro del extraño, llenando el encuadre, su sonrisa desaparecida y reemplazada por una expresión de fría y depredadora determinación. El doble clic del teniente sobre el último archivo sonó como un disparo en el silencio sepulcral. Era un vídeo. 15 segundos de caos. La imagen, temblorosa, mostraba el suelo del bosque,
hojas mojadas y piedras. No se veía a nadie, pero el sonido heló la sangre de Sara. El viento aullaba y bajo él la voz desesperada de Marcos. «Leo, corre, corre ahora y no mires atrás». Se oyó un forcejeo sordo, un gruñido de dolor que no era humano ni animal, y finalmente el grito agudo y aterrorizado de Leo, un sonido que se cortó en seco, abruptamente, junto con la grabación. La pantalla se quedó en negro. Sara no lloró. El abismo de la incertidumbre se había cerrado, reemplazado por la certeza helada y cortante del mal. El dolor amorfo de 4 años se cristalizó en un solo punto, dándole un propósito terrible y claro. La montaña no se los había llevado, se los habían arrebatado. El silencio en la sala del cuartel era más denso que la niebla que se los había tragado. El grito de Leo cortado en seco resonaba en la mente de Sara, un eco infinito que había reemplazado a todos los demás sonidos del mundo. Pero no había lágrimas. La pena amorfa que la había consumido durante 4 años se había solidificado, cristalizado en una rabia fría y afilada. El rostro del extraño en la última fotografía era ahora el epicentro de su universo, el ancla de su dolor. Ya no era una víctima del destino o de la montaña. Era la superviviente de un acto de maldad pura. El teniente, con el rostro contraído, descolgó el teléfono. La palabra desaparición murió en sus labios, reemplazada por homicidio. La búsqueda de Sara no había terminado. Se había transformado. La investigación se reabrió con una ferocidad que contrastaba con la resignación de años anteriores. El retrato robot del hombre de la sonrisa amable y los ojos depredadores inundó los telediarios y los portales de noticias. Sara se convirtió en el motor incansable de la nueva pesquisa, su blog una red de información que crecía día a día. Pasaba las horas muertas analizando registros de albergues, foros de montañismo de la época, buscando cualquier hilo del que tirar. Volvió a los picos, pero esta vez no para pegar carteles, sino para caminar los mismos senderos con los investigadores. Su memoria, un mapa preciso del último día de felicidad. Cada piedra, cada árbol, era un testigo mudo al que interrogaba con la mirada, buscando la cicatriz que el mal había dejado en el paisaje. Nunca hubo una detención pública, ni el circo mediático de un juicio. Un año después, una pista anónima surgida de su blog condujo a la Guardia Civil hasta una cabaña abandonada en los Pirineos aragoneses. Dentro, junto a un cuerpo en avanzado estado de descomposición, encontraron un viejo diario. En sus páginas, una confesión delirante describía el encuentro en la montaña, un arrebato de violencia por una discusión trivial. La justicia formal nunca llegó, pero la verdad sí. Sara recibió la noticia en su casa, frente a la ventana que daba al cuarto de Leo. Por primera vez en 5 años, el aire pareció entrar en sus pulmones. El eco de los picos ya no era un grito, sino el susurro del viento llevando la risa lejana de un niño. La montaña, al fin, le había devuelto la paz.